Pues muy buenos días desde aquí, desde Darte Coaching, nuestros nuevos estudios para hacer el programa de hoy, el programa de Gente Brillante. Lo estamos haciendo además con dos invitadas de postín, de rigor, como todos los programas que hacemos desde aquí, para poder desarrollar sobre todo tus capacidades, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Como siempre, voy a nombrar a todos nuestros colaboradores. Por un lado tenemos a Tony Sánchez desde Mindalia Televisión en las cámaras. Hola Tony, ¿cómo estás? Tenemos también en los controles a nuestro queridísimo Daniel Blanco. Luego está David Cantarero, pero que no está hoy aquí con nosotros. Y luego también tenemos a Andrea Villamizar desde lo que es la parte de redes sociales, y a todo el equipo y a todo el grupo de Darte Coaching, que les mando un saludo estupendo, y a todos nuestros oyentes y a todos nuestra audiencia que nos seguís fielmente todas las semanas en estos programas de Gente Brillante. Y en este programa de hoy vamos a hablar de la mente, del cuerpo, del desarrollo personal, como siempre, y tenemos dos invitadas, como ya os digo, de excepción, que nos van a hablar de precisamente cómo a través de la mente y a través del cuerpo y a través de la naturaleza podemos desarrollar nuestras capacidades para poder tener una vida muchísimo más plena y muchísimo más feliz. Así que pasamos directamente a presentar nuestra primera invitada. Eva, ¿cómo estás? Eva Trota. Muy bien. ¿Sí? Divinamente. Genial, muchísimas gracias por venir a estos estudios que estamos de alguna forma gestionando de una forma así rápida para sobre todo hacer llegar este magnífico programa a nuestros oyentes. Eva Trota, Eva García, ¿quién eres? Descúbrete. Soy Eva. Y en primer Eva. lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad, porque es un gustazo compartir un espacio en el que se hable de cosas importantes. Hay tantos en los que hablamos de cosas superficiales que es un gustazo. Soy Eva Trota. Me llamaron soy Eva García, pero desde muy joven me llamaron Eva Trota. Mucho Pues vamos viaje, con Trota, porque muchas montañas, muchas trotas cuevas. a tope, Y claro entonces me encanta ese apodo precisamente porque marca un ritmo en la vida, ¿no? Yo siempre digo que no hay que ir ni al paso ni al galope, al trote. Al trote es lo ideal. Al trote, claro que sí. Pues cuéntanos, Eva, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu labor hoy en día a nivel profesional? Sí, mira, un poco mi recorrido se inicia con la naturaleza, porque desde muy jovencita tenía una pandilla y nos íbamos todos los fines de semana, pues eso, subir una montaña, bajar un río, meternos en una cueva, lo que hiciera falta. Y entonces ahí desarrollas un contacto muy directo con tu hábitat. ¿Qué pasa? Que estamos muy desnaturalizados. Estamos muy desconectados, ¿no? Muy desconectados. Tú fíjate, un ejemplo que despierta mucho. ¿Por qué cuando hay un terremoto, un tsunami, cualquier acontecimiento natural fuerte, todos los animales lo presienten y salen inmediatamente y el hombre nos quedamos ahí esperando a que suceda? ¿Y cómo es eso? ¿Por qué Estamos sucede, desconectados. Eva? Estamos desconectados. Ajá. Es como a cualquier animal que lo sacas de su hábitat y lo llevas a un circo, por ejemplo, a un zoológico. ¿Qué sucede? Puede llegar a ser feliz porque los cuidadores lo tratan bien, lo alimentan bien, lo cuidan, pero inevitablemente suceden desequilibrios. Okay. Entonces, es lo que nos está pasando. Vamos del despacho al coche, del coche a la casa al centro comercial. Veo que hay mucha gente que pasa el fin de semana en un centro comercial. Es increíble. Entonces, ¿qué sucede? Pues que comienzan los desequilibrios. Y cada vez más importantes. ¿Qué tipo de desequilibrios? Pues mira, lo primero que sucede es que amputamos nuestros sentidos. Entonces, dejas de percibir a través de los sentidos. Y entonces, cuando una persona se desconecta de sus propios sentidos, es muy manipulable. Okay. Pierde la autoestima y es absolutamente manipulable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente darte paseos por la naturaleza, conectar con la tierra. Es nuestro hábitat, es nuestra casa. Y estamos desconectados. Entonces, simplemente dándote un paseo cambia todo, te equilibras, todo se armoniza, lo entiendes todo desde otro lugar. Por ejemplo, el elemento tierra está directamente conectado, esto lo sé por la medicina tradicional china, por el Qigong, con el sistema digestivo. Como ya sabrás, el sistema digestivo ya se ha descubierto que tiene muchísimas neuronas. Es decir, tenemos una inteligencia en el sistema digestivo, bazo y páncreas, que nos informa antes incluso que nuestro cerebro.
por ejemplo, te enamoras. Lo primero son las mariposas en el Sí, estómago. lo sientes a tope. Estás haciendo algo en contra de tus principios. Lo primero que sientes es un síntoma en el estómago. Es verdad. O tienes o diarrea o te estancas o X. Pero siempre el cuerpo inicia por el vientre. Y el vientre, estamos muy desconectados de nuestro vientre. Fíjate que hemos pasado épocas en las que lo que más valor tenía, el poder, estaba en la mente. Sí. Había que ser muy inteligente. Después pasamos a las emociones, el corazón. Hay que hacerlo todo desde el corazón. Bueno, yo propongo hacerlo desde el vientre, no desde las entrañas, desde el sistema digestivo. Si te das cuenta, el sistema digestivo es nuestro centro de transformación. Transformamos los alimentos en energía. Ajá. Entonces, si tú desde tu vientre eres capaz, desde ahí, con esa perspectiva, ver tus pensamientos y ver tus emociones, estás alineado. Entonces, lo que te propongas lo lograrás. Y con fluidez. Pero qué cosas más chulas nos estás diciendo, Eva. Creo que es sabiduría, además milenaria, ¿no? Creo Exacto. Que siempre ha sido así, pero por algún extraño misterio lo hemos como cortado, ¿no? Lo hemos eliminado de nuestra sabiduría. Claro, porque es que vivimos en una sociedad donde toda la industria está enfocada en llamar nuestra atención. Uh-huh. Y entonces hemos perdido el poder de decidir. O sea, nos están diciendo constantemente lo que necesitamos para ser felices. Sí. Necesitas este coche para ser feliz, necesitas esta colonia para ser feliz, Entonces llega un momento que, primero, pierdes la autoestima, estás desconectado de la naturaleza, entonces no tienes esa capacidad de decisión. Pero el conocimiento está ahí, al alcance de todos. Claro, ¿y cómo hacemos para recuperarlo, Eva? Pues mi invitación es, lo primero, salir a la naturaleza. Lo segundo, iniciar un camino de autoconocimiento. Fíjate, la autoestima, las palabras son muy importantes, creamos realidad con las palabras. Entonces, la falta de autoestima tiene mucho que ver con el automatismo. Uh-huh. Fíjate en la palabra, automatismo. Si yo vivo en automático, acción, reacción, y sí. Tengo tanta prisa y tengo que hacer esto y resolver aquello, y yo puedo triunfar y tener mucho dinero y una pareja y lo que tú quieras, pero si yo vivo en automático, mi autoestima está totalmente baja o súper alta, desequilibrada. Desequilibrada absolutamente. Desequilibrada. Ajá. Entonces, ante eso, otra el autoconocimiento. Ajá. Claro. Entonces, es un viaje, es hacerte preguntas. ¿Pero para qué? Porque muchas veces tendemos, ¿por qué me pasa esto? No, ¿para qué me pasa? Eso es. Entonces, analizas. Primero, te pasa cualquier cuestión que no te gusta. Lo primero es, ¿para qué me ha pasado? Entonces, ¿qué me evita hacer? Okay. Si tengo una reunión y me rompo el tobillo, me está evitando ir a la reunión. Por ahí voy a empezar a descubrir claves de lo que me está sucediendo. ¿Y eso te ayuda a conocerte mejor y cuál es el camino adecuado para tu plenitud? Fundamentalmente, ¿dónde estás en este momento? Que es lo que más importa. Okay. ¿Dónde estoy y hacia dónde me está diciendo mi cuerpo que vaya? Mira, los mensajes del cuerpo me hace gracia. En algunas formaciones yo pregunto, a ver, en esta sala, cuando hablamos de eso de estar desnaturalizados, ¿cuántas cosas naturales hay? Y a lo mejor hay 2 plantas. Y todos, 2 plantas solo. ¿Y vosotros qué sois? ¿Y todos vosotros qué sois? Se nos olvida que somos... Somos lo más natural que hay. Naturaleza pura, claro. Exacto. Es vida pura, ¿no? Vida. Claro. ¿Y cómo pones en marcha todas estas cosas que nos estás diciendo? Venga, os invito a ir a la naturaleza, etcétera, pero cuéntanos, ¿cómo lo hacemos? Porque mucha gente pues vivimos en ciudades y bueno, pues nos cuesta salir a la naturaleza porque decimos, joder, que si el atasco, que si luego el volver, que si preparar los bocatas, que al final los niños y tengo muchas cosas que hacer. O sea, hay miles de excusas, ¿no? ¿Qué propones tú, Eva, para Pues mira, lo esto? primero, tomar conciencia de que ha llegado el momento de la madurez, de que ya se ha acabado la adolescencia, que la humanidad hemos pasado del infantilismo total a una adolescencia. Y hay que tener conciencia de que los adolescentes son los mayores fabricadores de excusas que existen. Auténticos profesionales, o sea, que te dejan sin palabras, ¿no? Sí. Entonces, hay que atravesar todas esas excusas, pero el primer paso siempre es querer mejorar tu bienestar. Okay. Si no hay esa intención de mejorar, esa intención de transformar algo en tu vida, de que algo mejore, no es para ti esto. Sigue tu camino y ya encontrarás otro. Claro, pero entonces, ¿cómo sabemos cuándo es una excusa o cuándo es realmente una señal que tengo que seguir?
Eso es muy interesante, porque hay muchos buscadores de señales, pero no sirven absolutamente para nada. Eso es muy New Age. Pero en realidad la nueva era, las señales tienen que ver cuando tú te has puesto un propósito. Si tú te pones un propósito y la señal va en contra de ese propósito, es una señal, o va a favor. Pero si es una señal que no tiene nada que ver, es una casualidad. No tiene que ver con lo que tú estás preguntando al universo, digamos. Qué interesante, Eva. Bueno, pues cuéntanos un poco tu trayectoria. ¿De dónde vienes? ¿Por qué ahora te dedicas a esto? ¿Cuál fue tu pasado oscuro? ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Pues mira, mi viaje interior inicia muy pequeñita, pero lo recuerdo muy bien. Fue un día muy feliz, el día que descubrí que mis padres no lo sabían todo. Porque se me abrió el campo de decir, Dios mío, yo puedo descubrir cosas. Hay cosas que no están descubiertas todavía. Ahí se inicia una búsqueda, un querer saber más, un tener conciencia de que no todo es lo que se ve. Entonces, bueno, yo inicié haciendo mucho deporte, era un culo inquieto, entonces mis padres me metieron en el gimnasio y entonces me pasaba ahí 4 horas diarias, competí en gimnasia deportiva, llegué a ser tercera de España. Entonces tenía un contacto muy directo con mi cuerpo. Os puedo contar una anécdota que uso mucho en mis cursos, que es que haciendo un mortal con doble pirueta, mi entrenadora me llama y me dice, Eva, en el segundo giro de la segunda pirueta se te dobla la pierna izquierda, estírala. Yo me di la vuelta diciendo, o sea, es que no tengo ni idea de lo que pasa ahí. Yo sé que salto, giro, pero no tengo ni idea de cuándo se me dobla la pierna, no soy consciente. Entonces, a la segunda vez me lo volví a decir con un tono mayor y a la tercera vez me llamó. Me cogió de los hombros y me dijo, Eva, ¿por qué no estiras la pierna? Y dijo, es que no sé cuándo la tengo que estirar. Y ella me dijo, mira, Eva, ¿de quién es tu cuerpo? Tu cuerpo es tuyo. ¿Quién manda en tu cuerpo? En tu cuerpo mandas tú. Si mandara yo, tú ya serías Nadia Comaneci. Claro. Así que mandas tú, haz el favor de estirar la pierna. Entonces me di la media vuelta, miré mi rodilla. Primero estaba muy contenta porque dije, mando en algo. Y luego miré mi rodilla izquierda y digo, tú te estiras. No se volvió a doblar. ¿Qué aprendo ahí? Que la mente manda sobre el cuerpo. ¿Y lo conseguiste? Lo conseguí porque yo admiraba a mi entrenadora, creía en ella. Entonces, a partir de ahí, si ella me dice que yo mando, yo mando. Y yo di un mandato y se cumplió. Qué bueno. ¿Qué pasó a partir después? de ahí, después me hice entrenador nacional de gimnasia deportiva, pero no me llenaba, era un mundo muy pequeñito. Entonces descubrí los deportes en la naturaleza. Los deportes que llaman de riesgo, pero insisto, para mí es mucho más de riesgo estar un sábado en un centro comercial que subiendo una montaña, ¿no? Pero bueno, ahí hice un récord, soy la primera española que ha bajado más de 1000 metros en una cueva. Más de 1000 metros. Sí, wow. 1100. Y después descubrí el coaching. ¿Cómo descubrí? Es muy interesante cómo descubrí el coaching. Yo me dedicaba a trabajar en una agencia de viajes de aventura. Sí. Entonces llevaba a ejecutivos al desierto, viajes de incentivo, ¿no? Okay. Y entonces pasaba una cosa muy curiosa, y es que llegaban al desierto y veías a las mujeres con tacones, a los hombres con corbata, y yo decía, pero no me lo creo, estaban viendo una película, no estaban allí, en absoluto. Y de repente un grupo, que yo los veo por la mañana igual que todos, pero al día siguiente veo que están preguntando a la señora que pone el té, que hablan con el señor de los camellos, que de repente estaban. Sí. Digo, y pregunté, ¿este grupo qué hace aquí? Que están haciendo un taller de coaching. Digo, ¿de qué? De coaching. Uy, yo tengo que investigar eso. Muy bien. Llegué a Madrid, lo investigué, vi un máster, lo hice y a partir de ahí cambió mi vida por completo. Bueno. Fue como decir, todas mis comeduras de coco, todo lo que yo he ido aprendiendo en la naturaleza con mis viajes, alguien se ha preocupado de ponerles nombre, etiqueta, de organizarlo, de colocarlo, de mapearlo, y ese es el coaching. Qué bueno. ¿Y cómo cambió tu vida a partir de ahí? ¿Qué dices que cambió? Pues mira, a partir de ahí cambió en muchos sentidos. Primero, el tema de las preguntas. Todo inicia con una pregunta. Si no te haces la pregunta... Y luego es importante que sea la pregunta adecuada, porque muchas veces iniciamos con una pregunta preconcebida, programada, la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué no tengo trabajo? No, perdona. ¿Qué es para ti el trabajo? ¿Qué trabajo quieres? ¿Por qué quieres ese trabajo? ¿Para qué lo quieres? Etcétera, etcétera, ¿no? El mundo de las preguntas abre completamente la mente. Después encontré el Qigong. El Qigong es una maravilla. He hecho todo tipo de deportes, pero el Qigong es un deporte va más allá del deporte. Qi significa energía y Kung entrenamiento.
Es decir, es aprender a entrenar tu propia energía, gestionar tu energía. Gestionar tu energía. Es una maravilla. Yo lo utilizo mucho para alinear emociones, para que mis emociones estén alineadas con mi propósito. Es maravilloso. Y hasta ahí. Entonces he unido naturaleza, coaching y Qigong. Qué bueno, qué buena mezcla. ¿Hay alguien que lo haga? De alguna forma te has visto reflejada o tienes alguien que influya también en este trabajo que haces? ¿Tienes algún mentor, algún maestro? Tengo muchos maestros, muchos mentores, pero que hagan exactamente esto, no. No, o sea, eres pionera. Bueno, sí, en esta mezcla concreta sí. Qué bueno. Por ejemplo, yo estoy en una escuela iniciática de psicoanálisis todas las semanas. O sea, para mí un principio fundamental es el aprendizaje continuo. Es maravilloso. Y eso que soy una persona que nunca ha amado los estudios. ¿Pero por qué? Porque lo que nos enseñan en el colegio, en el instituto, es tremendo. Es frustrante. O sea, de hecho, hoy en día hay muchísimos chavales que se van del instituto, que no lo soportan porque no le encuentran el sentido. Entonces, pero sin embargo, cuando conectas con el aprendizaje, cuando profundizas en lo que te llama la atención, en lo que te gusta, es fascinante, es forever. Así es, así es. Así pensamos también en este programa y así intentamos también transmitirlo a todo el mundo. Eva, ¿qué cosas te hacen vibrar el corazón? ¿Qué es lo que te genera alegría? Bueno, alegría siempre la naturaleza. O sea, ver esos paisajes, esas luces, esos colores. Mira, estuve un año trabajando en un vivero ecologista, estas épocas de la vida en las que no sabes por dónde tirar, y tuve una oportunidad que a cambio de casa y comida pues, era trabajar de sol a sol en un vivero que trabajaba con repoblar de árboles autóctonos. Y ahí conocí a un personaje muy interesante, Mario, que su profesión era fontanero. Sin embargo, venían ingenieros agrónomos de toda España y algunos extranjeros a preguntarle. Tenía un don. Sabía cómo se reproducen las plantas, lo que querían las plantas. Ahí aprendí muchísimo. Aprendí las estaciones. Yo era inconsciente de los cambios de las estaciones. Bueno. Y de repente yo llegué a saber si iba a llover o no. Llegué a... Incluso en alguna ocasión... ¿Va a llover esta Semana Santa? No, el momento, el día. Depende de dónde. Es una broma. Pero sobre todo eres consciente de esa desconexión, que de repente es un clic, que haces clic y estás otra vez. Es como si te salieran raíces y entonces ya tiene sentido todo, porque para la Tierra el sentido de pertenencia... Cuando retomas ese sentido de pertenencia, la Tierra nos necesita a todos. Somos la conciencia de la Tierra. Ajá. Entonces, necesita el punto de vista de todos y cada uno de nosotros, de los feos, de los altos, de los guapos, de los inteligentes, de los menos inteligentes, de todos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, estábamos haciendo un recorrido un poco también por tu vida personal y profesional. ¿Hacia dónde te diriges? Bueno, qué gran pregunta. Me dirijo a vivir donde quiera, desde donde quiera, con internet. Y mi proyecto es poder enseñar y conectarme con muchas personas que deseen transformar su vida sin necesidad que sea presencial. O sea que realmente ¿cómo consigues llevar esto de la naturaleza, del Qigong y del coaching a través de internet? Bueno, efectivamente, esa parte no, esa parte es presencial. Okay. La parte de naturaleza, ¿no? Sí, organizo 1 o 2 salidas al mes, de momento por la Sierra de Madrid. Pero, por ejemplo, en verano hago semanas por el Camino de Santiago. En el que mezclo eso, Qigong, coaching y naturaleza. Qué bueno, qué bueno. Pero también tienes la posibilidad de hacerlo a través online, ¿no? Online hago cursos específicos. Por ejemplo, tengo un curso para conectarte con los ciclos naturales. La naturaleza son ciclos, igual que nosotros, estamos cambiando constantemente. Si tú estás desconectado del ciclo que está sucediendo, ahí se produce un roce que provoca enfermedades, cansancio, etcétera, etcétera, alergias, de todo. Muy bien. Oye, ¿y cuál es tu lugar favorito a nivel de naturaleza para recargar pilas o para soltar todas esas energías que a veces nos bloquean? No tengo uno. Bueno, en general,
Me apasiona el desierto. El desierto. El desierto tiene un magnetismo para mí. ¿Qué desierto? El del Sáhara es el que más conozco. ¿Sí? Y luego también atravesé todo Argelia. Estuve 3 meses en África Negra. Pero el desierto en general ¿Sí? tiene una energía muy especial que conmigo me atrae muchísimo. ¿Qué tiene? Es como que llega al desierto y hay algo que en mí que hace... ¿Sí? Estoy en mi sitio. No te sé explicar más. Pero si ahí no hay vida. Bueno, eso es de creer. No hay vida a la vista, pero hay muchísima vida. Sí, hay muchísimos animalitos, hay vida. A mí me suena de las películas los alacranes y los escorpiones. Etcétera, etcétera. Pues no son muy amigables esos animales, esa vida. Como que da mieditis. Bueno. Bueno, ¿y qué otros sitios también te recargan aparte del desierto? Bosque, los árboles. Sí. Los árboles es una maravilla. Mira, no me acuerdo dónde leí que los árboles son los mayores meditadores y que cuando se iluminan es cuando salen las flores. Son el fruto de la meditación, ¿no? Me encantó. ¿Y cómo podemos hacer para conectar con esos árboles? Porque yo he visto muchas veces, o se ha visto que hay gente que conecta muy bien, incluso los abraza, incluso siente esa conexión, ¿no? ¿Cómo desarrollas tú esa conexión con los árboles? Pues mira, siempre es un intercambio. En la naturaleza todo es intercambio. Entonces resulta que los árboles no tienen un cuerpo emocional y nosotros sí. Y, sin embargo, ellos tienen una capacidad de conexión de la energía tierra-cielo, tierra-sol, que nos beneficia muchísimo, nos limpia. Okay. Entonces, lo que hay que hacer con los árboles es hablarles, contarles tus emociones, en contacto. Sí. Entonces, tú tocas, lo puedes abrazar, te puedes sentar apoyando la espalda, lo que sea, y le cuentas cualquier emoción que te tenga en ese momento o que te interese, Sí. un problema, lo que quieras contarle, emocional. Okay. Inmediatamente se lo cuentas como a un amigo. ¿Ah, sí? Inmediatamente vas a notar que te vas sintiendo cómo te vacías. Él absorbe la naturaleza, la tierra. Sí. Fíjate, del abono surgen las flores. Sí. O sea, de nuestros residuos emocionales se alimenta. Y entonces a cambio te refina esa energía. Y por eso salimos con una energía a tope después de estar en la naturaleza. Entonces, esa conexión que dices de hablarle, porque siempre se nos ha dicho a las plantas, si les hablas, crecen más y van siendo cada vez más bonitas, etcétera. ¿Eso es verdad, Totalmente. entonces? Pero yo invito a probarlo. Uh-huh. Porque claro, yo le digo, pruébalo con tu planta. Insúltala todos los días, verás qué poco dura. Ya. Esto lo hemos visto también en películas como ¿Y tú qué sabes?, ¿no? Donde el arroz incluso, ¿no? Que la prueba del arroz, a la que tú un vaso con arroz con agua le vas insultando y otro vaso con arroz también igual, húmedo, le vas diciendo cosas bonitas y al final la forma de descomponerse es totalmente distinta, ¿verdad? Es impresionante. Uh-huh. Así que lo invitamos a también que la gente lo pruebe, ¿no? Bueno, pues Eva, cuéntanos cómo ponernos en contacto contigo. Si alguien quiere hablar contigo o disfrutar de todas esas actividades tan chulas que haces, ¿cómo se puede poner en contacto contigo, Eva? Genial, mira, mi web es evatrota.com o aunate.com, porque el objetivo es aunar fuerzas. Aunarnos, ser uno, con nuestro propósito. Okay. Entonces, ¿de qué fuerzas hablo? De lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, que normalmente lo tenemos dividido. Y con las fuerzas divididas no se logra los propósitos. Así que es hacer un equipo, ¿no? O sea, todas estas partes nuestras que de alguna forma a veces se ponen en conflicto, muchas veces en PNL, cuando hablamos de cuando tenemos un problema es cuando los sistemas representacionales, es decir, tu visual se pelea con tu kinestésico o con tu digital. Pues esto es parecido, ¿no? Es intentar volver a conectar y todos tener un propósito común, ¿no? Exacto. Y que cada uno haga la parte del juego. ¿Cómo haces tú cuando de repente una de tus partes yo qué sé, tienes una tristeza o un enfado? ¿Cómo lo gestionas tú eso, Eva? Pues fíjate, yo he aprendido a disfrutar de todas las emociones. O sea, yo me he llegado a reír de verme llorar. Es decir, de repente te viene una tristeza, ¿no? Y te vienen las lágrimas y siempre hay detrás un no me quieren o algo así, ¿no? Un pobre de mí. Sí, un pobre de mí. Entonces, en cuanto yo saco la cámara y me veo desde arriba y me veo en pobrecita,
pobre de mí, pobre, me entra la risa. Entonces, mi consejo, vive cualquier emoción que tengas. No hay emociones malas. No hay emociones malas. No hay emociones Las personas malas. se piensan que la tristeza o el enfado o el miedo son emociones malas, ¿no? O sea, es un plus de energía que lo único que tengo que saber es cómo gestionarlo. Por ejemplo, a mí cuando me da un ataque de rabia, yo tengo ya preparados una serie de cosas que siempre me dan pereza, ¿no? Ordenar el armario. Basta que mi hermana me haga una jugada o a un amigo me haga una jugada que me dé rabia, me cojo el armario y pum, pum, pum. La pum. aprovechas, ¿no? Es una energía al fin y al cabo. A favor. Claro que sí. Qué bueno, Eva. Qué bueno. Me parece sabiduría pura todo lo que cuentas, me parece una pasada. Queremos que todo lo que hagas se difunda y que todo el mundo te conozca, Eva, y de verdad que ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Vuelve otro día, tenemos que hacer cosas juntos, claro que sí. Y difundir todas estas cosas que son buenas para el ser humano, para las relaciones y para el mundo. Así que muchísimas gracias, Eva, por venir. Y bueno, ahora después de haber escuchado a Eva, vamos a hacer un pequeño descanso de un minutito y enseguida volvemos. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en la segunda parte de esta primera hora del programa Gente Brillante para desarrollar nuestras fuerzas, autoestima y todas esas cosas que no se ven, todo eso que llaman en el mundo de empresa las soft skills, las habilidades blandas, que no son blandas, más bien todo lo contrario, son muy importantes y de ello nos va a hablar también ahora nuestra siguiente invitada, que es Esther Sánchez de León. ¿Cómo estás, Esther? Hola, Quique, muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por venir, eso es lo primero, es un lujo tenerte y bueno, quiero que nos hables y que nos instruyas un poco de lo que haces con respecto a, sobre todo, esa gestión del estrés a través de la mente, a través del cerebro, a través de nuestras neuronas, porque es ese tipo de cosas te has estado especializando últimamente, ¿verdad que sí? Pues sí, la verdad es que llevo pues los últimos años especializándome en temas de regulación de estrés. Y como bien dices, a través de la mente, ¿no? Y de cómo funcionan nuestras neuronas y cómo podemos aprovechar este enfoque para regular nuestro estrés y aprovechar la parte buena del estrés y diferenciarlo de la parte mala, ¿no? Entonces, a través de nuestra mente, lo que buscamos es el equilibrio. Pues sabes que en el cerebro, pues al final están conectados pues la parte de lo que son todas nuestras funciones vitales, que por un lado funciona, es automático, ¿no? Tenemos el automatismo, pero hay otra serie de creencias y de pensamientos que son los que podemos nosotros modificar y que nos ayudan porque todo está interconectado. Entonces, tanto nuestra parte física como nuestra parte mental, lo que tenemos que hacer es equilibrarla, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, mi enfoque es a través del yin y el yang, ¿no? Siempre empiezo explicando cómo funciona el yin y el yang, ¿no? La parte, digamos que la parte en el yin y el yang, no sé si todos os imagináis, ¿no? La parte tiene una parte blanca y otra parte oscura, negra, ¿no? Blanco y negro. Sí. Al final son los opuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo se equilibran los opuestos? Todos necesitamos ese equilibrio. Necesitamos de una parte negra y una parte blanca para que lleguemos a mantener ese equilibrio en nuestro cuerpo. Entonces, enfocándonos en ese equilibrio total, lo que hacemos es que todas nuestras funciones vitales lleguen a tener fluidez y funcione todo nuestro aparato digestivo, nuestro aparato respiratorio, que mejoremos todo lo que son las enfermedades, eso de la energía china, la medicina china y bueno, todas las terapias que están alrededor y todas las prácticas que hay de meditación, de qigong, de tai chi, pues bueno, van enfocadas en eso, mantener ese equilibrio, y entonces yo lo que le añado es esa parte mental, ¿no? Entonces, a través de ese equilibrio físico le unimos la parte mental y entonces conseguimos regular el estrés. Trabajo siempre esas dos partes, la parte física y la parte mental. Sin las dos es muy difícil, si no escuchas las dos partes. Entonces, lo que hacemos ahí es trabajar muy bien y aprender a escuchar tu cuerpo y a partir de ahí saber cómo funciona tu mente. Cuando tú tienes los dos mapas, es mucho más fácil que te conozcas y saber cómo puedes regularlo. Ok, qué interesante también. Además, muy complementario con lo que nos ha estado antes comentando Eva, de toda esa conexión. ¿Cómo llegas hasta aquí, Esther? ¿Por qué te dedicas a esto? Pues verás, bueno, al final yo creo que todos
va confluyendo, ¿no? Yo desde hace muchos años, desde que tenía 18, yo creo que me leí mi primer libro sobre meditación, ¿no? y cómo practicar la tranquilidad mental, ¿no? Fue con 18, además me acuerdo que lo iba leyendo en el autobús a ratos, iba a estudiar, no me acuerdo dónde era, pero recuerdo estar leyendo ese libro. Y desde entonces lo que he buscado es la calma. No siempre se consigue, evidentemente, pero sí que los años te dan esa experiencia si lo buscas, ¿no? Yo he sido una persona que soy muy activa, pero claro, la actividad permanente te lleva a un estado de estrés muy alto, ¿no? Entonces he tenido que aprender a regular ese estrés y a no dejar, porque claro, yo soy una persona activa. Si tú dejas de tener estrés, también dejas de tener actividad. Entonces no se trata de dejar de tener estrés. El estrés es bueno. El estrés es bueno porque te pone activo. Pero cuando te pasas de ese estrés, te produce enfermedades y llegas a un nivel muy doloroso, ¿vale? Yo llegué a un momento de mi vida en el que, pues por una suma muy grande de circunstancias alrededor, mi nivel de estrés fue muy elevado. Tan elevado que yo fui al médico porque no sabía qué hacer y me encontré con que la doctora me decía, no sé qué hacer. O sea, porque yo decía, no tengo energía vital. Era lo que me pasaba, ¿no? Y tengo todas estas circunstancias, claro, ella me veía y me decía, es normal que estés así, porque tenía un montón de circunstancias, de mudanzas, de cambio de país, de hijos y tal, que estaba desbordada y era normal. Pero a partir de ahí, lo único que puedo hacer yo es darte unas pastillas. Ella, pues, o sea, te quiero decir que fue muy sincera, dijo, es que yo como médico no puedo hacer más. Y claro, yo cuando me dio las pastillas... Médico de cabecera. Sí, mi médico de cabecera, una doctora estupenda, que no, o sea, en ningún principio me dijo, toma, esta es tu solución, sino me dijo, lo único que yo te puedo dar es esto, porque es mi trabajo y no puedo ir más allá, ¿no? Entonces yo lo cogí y de hecho me compré las pastillas, recuerdo, pero yo soy muy antidepresivos, no me gustan. Creo que no era mi solución en ese momento. En otro punto a lo mejor, pues no lo sé, ¿no? Otras personas que las hayan tomado quizás sí que lo necesiten y que son buenas, seguro, claro, para ciertos estados, ¿no? Sí. Pero en ahí yo lo que quería era recuperar mi energía vital, pero el resto de mis cosas estaba bien y no sabía cómo hacerlo. El caso es que me leí el prospecto y todos los efectos secundarios eran tan brutales y me dejaban tan cao que yo decía, ¿cómo con 2 niños pequeños me voy a quedar cao? Es que no es esto lo que necesito. Entonces, a partir de ahí fue cuando yo me di cuenta que bueno, mi nivel de estrés se había desbordado y bueno, pues yo había meditado hacía mucho y empecé a recuperar prácticas de Tai Chi que también había hecho. Empecé un poco a reequilibrar mi vida con otras técnicas y también con el coaching. Y bueno, pues a mí la medicina siempre me ha apasionado y todo cómo funciona nuestro organismo, porque en mi casa se hablaba mucho de eso. Entonces, cuando lo fui resolviendo, al final te vas dando cuenta que todo está en ti, ¿no? Como digo, el estrés... Hay una parte que ya es patológica y ahí sí tienes que tratarla a nivel, pues bueno, pues con un psicólogo, con un psiquiatra. Entonces hay una parte que es esa parte médica que tienes que tratar, pero hay otra parte que puedes llegar a evitar y en eso es en lo que me he especializado, ¿no? En esa parte en la que todos estamos desbordados porque el día a día nos lleva a la velocidad, al resolver cosas, al esto tengo que llegar. Y entonces cuando cambias esa perspectiva y la equilibras, evitas tener que llegar a una medicación o algo más grave. Que, repito, esto no quita para que cuando alguien tiene un nivel de estrés elevado necesite solucionarlo por una parte médica, ¿de acuerdo? Pero sí que lo que yo me dedico es a la otra parte, a aprender a prevenir y a escucharte para que cuando llega ese momento de estrés tú te des cuenta y actives todo lo necesario para ir hacia atrás y volver a regularte y sentirte bien. Eso no quita para que tú no tengas estrés. Yo, de hecho, ahora mismo he tenido un pico de trabajo muy fuerte, muy importante y en el que, evidentemente, mi estrés sube.
Cuando yo lo noto, lo que hago es activar todos los mecanismos necesarios para regularlo. Claro, yo creo que el gran problema que tenemos en esta sociedad es que no notamos cuando pasan este tipo de consecuencias. Es decir, nos hemos vuelto tan poco sensibles a las sensaciones que el propio cuerpo nos dice que vamos siguiendo haciéndolo. Es decir, es como si estuviésemos anestesiados. Y con esa anestesia vital, a través de la compra de productos, a través de las adicciones, internet, el streaming, el no sé qué, no sé cuántos, al final terminamos por no sentir. Que en cierto modo nos hace sentir bien eso de no sentir. Pero claro, a la larga esto no funciona, ¿verdad? Efectivamente. Al final, cuando tu cuerpo no escuchas a tu cuerpo, cuando no te escuchas a ti, porque tienes que escuchar tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo físico, el cuerpo es muy sabio. Es muy sabio. Y cuando saltan ciertas alarmas físicas a nivel de estómago, a nivel de dolores de cabeza, o sea, el estrés tiene unos síntomas que los psicólogos, psiquiatras y demás tienen muy estudiados. Incluso la Organización Mundial de la Salud tiene un sistema de prevención de enfermedades mentales en este sentido, como son dolores de cabeza, dolores musculares, los dolores digestivos. Todos estos problemas están muy asociados con el estrés y son los primeros síntomas. Si somos capaces de escucharlos y de poner, aparte de poner remedio a lo que es el dolor mismo, ¿no? Que esa es la parte médica, luego poner un remedio más allá de ir a avanzar un poco más y decir, a ver, ¿qué es lo que me está estresando? ¿Dónde voy? ¿Por qué hago esto? ¿Qué me está pasando? Nosotros lo que vamos a hacer es cambiar nuestro entorno. En cuanto cambias tu entorno y lo equilibras y lo adaptas a tu velocidad, entonces es cuando puedes empezar a resolverlo, porque si no lo único que vas a hacer es, mira, ahí, no me gustan mucho las estadísticas porque varían mucho, ¿no? Pero bueno, siempre es una referencia. En España somos uno de los países europeos con más nivel de estrés y el 40% de los trabajadores sufre estrés. Te estoy diciendo una estadística baja, ¿vale? El 40% no me parece mucho. No, es que te estoy dando una de las estadísticas bajas, porque sí. Hay otras estadísticas que dicen que hasta el 60%. Entonces, bueno, depende, supongo, de cuándo hacen la encuesta y demás, ¿no? Depende de muchos factores. Evidentemente, en vacaciones no hay tanta gente estresada como a nivel de trabajo. Claro. Pero, y una cuarta parte de las bajas laborales son por estrés. Esto es serio, porque además la Organización Mundial de la Salud dice que es una de las enfermedades que viene del siglo XX, ¿no? Y que evidentemente continúa en el XXI. Y probablemente que sea uno de los mayores problemas. No voy a decir ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero va a estar en los 5 primeros problemas de salud de este siglo. ¿Por qué? Pues además hemos metido la tecnología, los adolescentes, yo trabajo con adolescentes también, estos temas, están conectados a Internet permanentemente, con lo cual muy desconectados a ellos y a las personas. Esto hace que nuestro nivel de estrés sea nuestra normalidad. Eso asusta, ¿no? Un poco. Totalmente. Yo creo que ese es el gran problema, que hoy en día estamos en un nivel de estrés ya bastante alto y lo asumimos como lo normal. Efectivamente. Y desde ahí, evidentemente, sí, sabemos que es malo, pero aún así no hacemos por cambiarlo. Es lo que decíamos también del tabaco, ¿no? Sabemos que es malo, pero sigo fumando. Es decir, hasta que no toco fondo o hasta que no me duele, no voy al dentista o no cambio. Entonces, claro, el tema es cómo podemos hacer para que las personas tengamos recursos y evitemos tener que llegar a ese punto de habernos vuelto absolutamente zombies a la sensibilidad del propio cuerpo y a esas señales que normalmente te van a decir, hey, cuidado, baja el pistón, o cambia tu forma de pensar aquí, o cambia tu forma de hacer, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí estamos, ¿no? En este caso, el Inner Balance Program, que es con el programa que yo trabajo, trabaja a nivel físico y a nivel mental. A nivel físico para detectar las alarmas físicas, porque como te digo, es muy evidente, ¿no? Cuando tú necesitas ir al médico o tienes un dolor muy repetitivo a cada uno nos da por un sitio, ¿no? Pero hay gente que le da los dolores musculares, está con contracciones permanentes, hay personas que el estómago lo tienen siempre mal. Cuando tienes un dolor que es permanente, entonces ahí es cuando, bueno, que puede... y está a punto de pasar a ser crónico, ahí es donde tienes que pararte. ¿Qué pasa? Que cuanto más entrenamiento tienes,
antes lo paras, ¿no? Claro, eso claro. está claro. Ajá. Pero, y en eso es lo que hay que hacer, en trabajar, en primero reconocerlo. Y una Ajá. vez que lo reconoces, entrenarlo para que cada vez la alarma te salte antes y cambiar el chip y de repente decir, a ver, cuál es el equilibrio de mi vida, dónde quiero estar y cómo quiero estar. Y entonces trabajas tu parte mental. Entonces, la parte física la necesitas para reconocer. Tu parte interna se desarrolla, por ejemplo, en este caso, ¿no? A través de ejercicios en los que tú te vas analizando a ti mismo. Entonces, al final lo que generas son herramientas de autoconocimiento físico y mental. Y entonces tú vas haciendo tu autochequeo, que puede ser diario, que puede ser por épocas. Claro, cuando tú estás en una época de estrés, esto es más intenso. Cuando no estás en época de estrés, te puedes relajar y no hacerlo. Hay cosas físicas que te ayudan también a activarte, porque cuando tú estás muy agotado, claro, tu cuerpo de repente no tiene energía. Entonces también tienes que activar esa parte positiva para que esto cambie. La alimentación, importantísima, ¿no? Claro. Tenemos muy malos hábitos. Y cuando la gente está estresada, a mí me hace mucha gracia con los cursos, ¿no? Cuando la gente dice, no, si no tengo estrés, bueno, para empezar, si has venido es porque por algo, ¿no? Ya cuando empiezas a reconocer el nivel de estrés, dicen, y cuando terminan el curso, ¿no? Ya dicen, uf, estoy fatal. Entonces, claro, ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, es muy interesante que tú te diagnostiques, te aprendas a autodiagnosticarte. ¿Para qué? Para que te des cuenta que a lo mejor estás tomándote 3 cafés al día, quizá te estén afectando y que quizá no sea el mejor momento cuando estás en un nivel de estrés alto para tomarte 3 cafés al día, ¿no? Claro. ¿Qué puedo hacer por mejorar mi alimentación? ¿Qué puedo hacer por mejorar mi estado de salud? Mi actividad física, ¿no? Claro, ir en coche todos los días a trabajar, no moverte, salir a la naturaleza, ¿no? Como decía Eva, respirar oxígeno, o sea, ya no solo la conexión, que tú hablabas de la conexión, Eva, sino también de respirar aire puro, ¿no? Eso es importantísimo para nuestras neuronas. Nuestras neuronas necesitan un medio en el que sus conexiones las facilitemos. Si nosotros no respiramos oxígeno, no bebemos agua o nos hidratamos bien, no comemos alimentos que nos ayuden a que ese medio líquido en el que se mueven las neuronas y se hacen los intercambios necesarios para que se comuniquen, no es saludable. Incluso nuestro cerebro puede llegar a autodestruirse, ¿no? Porque hay una parte en la que empieza como a contaminarse cuando no lo manejas bien todo eso. Entonces, aquí lo que hacemos es trabajar todo eso, analizar un poco tu parte física, analizar tus hábitos para que convertirlos en hábitos positivos y luego también analizar toda tu mente y entre todo eso hacer un programa tuyo personal en el que tú empieces a cambiar todo eso y seas capaz de mejorarlo. ¿Lo trabajas a nivel individual, a nivel colectivo, grupal? ¿Cómo pues de todas las hacerlo? maneras, Quique. Mira, trabajo a nivel individual, ¿no? Porque hay personas que vienen a nivel particular y hacemos el proceso y ellas mismas aprenden, ¿no? Y bueno, tienen su proceso particular. Trabajo también con empresas. En empresas es muy interesante trabajar el estrés porque es uno de los sitios donde más estrés se genera. A nivel de equipo. A nivel de equipo también hay equipos estresados y equipos que no lo están en la misma empresa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A nivel, todos dicen, no, bueno, es que si estás en ciertos equipos es que hay mucho trabajo. Bueno, a lo mejor es la manera en la que se gestiona el trabajo, ¿no? Eso es muy importante trabajarlo en las empresas. Y luego también trabajo con adolescentes, lo que te comentaba antes, ¿no? Los adolescentes viven en un mundo que ya les estamos dejando como herencia, que es el consumo, Internet, ¿no? La conexión permanente a Internet. El otro día, por ejemplo, bueno, pues hay gente con la que trabajo métodos de estudio también, y cuando trabajan los métodos de estudio, claro, me puede interferir estar conectado todo el rato al móvil, pues quizá tu poder de concentración no es el mismo cuando estás conectado al móvil, ¿no? Entonces, a nivel de colegios, que también trabajo con colegios, saber que las conexiones a nivel pues, de Internet son buenas cuando tú las eliges y eliges el momento. Cuando estás pensando permanentemente en ellas, te pueden generar estrés y adicción, ¿no? Entonces, todo eso hay que cuidarlo mucho y por eso está creado este programa. Es un programa de prevención de salud.
Entonces, una salud activa, crear una salud, que tu cuerpo genere siempre una salud positiva y evitar llegar a tener que ir al médico y que realmente tengas un tratamiento contra el estrés a nivel de pastillas o con otras cosas, ¿no? Claro que sí, que no llegues a romperte, ¿no? Efectivamente. Que bueno, que si también te rompes de vez en cuando es una forma también de aprender, pero que no tengamos que llegar a esos niveles de sufrimiento. Me gustaría preguntaros a las dos, ya que estáis aquí, que me contéis un poco cuáles son vuestras rutinas matinales. Incluso rutinas nocturnas, si es que las hay, ¿vale? Normalmente suele haber rutinas para precisamente trabajaros todo lo que estáis diciendo, ¿no? Y ser coherentes con lo que se predica desde ahí, ¿no? Entonces, ya que estás aquí, Eva, ¿cuáles son tus rutinas? ¿Haces algún tipo de rutinas matinal para Pues empezar fíjate, el día? Yo soy una persona antirrutinas. Entonces, a mí soy una persona que se acuesta pronto y me levanto muy temprano. Adoro las primeras horas de la mañana en las que estoy sola. Y entonces, no llega a ser una meditación, pero sí conecto con mi sentir, con mi plan que quiero hacer ese día, que dentro de la semana, pero muy aleatorio. O sea, aleatorio, no hay una es... rutina, no. No funciono con rutinas. No funcionas con rutinas. Tú trotas. Yo troto. Lo que sí que me apetecía aportar al tema del estrés es porque, fíjate, tú preguntarías, y preguntas, ¿qué hay que hacer? Y yo sugiero, hay que dejar de hacer. Dejar de hacer. O sea, hacer. Hay que ser. Hay que dejar un espacio a ser. Y luego otra curiosidad con el estrés, que es, yo me fijo mucho en las palabras crean realidad. ¿Y qué nos dice estrés? Es que cuando tengo estrés, algo me está indicando el número 3. El número 3 lo que me está indicando es que soy yo, mi realidad y la Tierra. Y cuando te están diciendo estrés, es que te estás olvidando de uno de los 3 parámetros. Yo, mi realidad y la Tierra. Exacto. O estás abandonando tu realidad o a ti o a la Tierra. Entonces, cuando hay estrés, falla esa conexión. Cuando dices mi realidad, ¿a qué te refieres? A mi mundo, a mi trabajo, a mi familia, a mi entorno. Ajá, vale. Qué bueno. ¿Esto es tuyo o lo leíste? Sí, es mío. Ay, qué chulo, me encanta. Sí, tenemos aquí grandes genios. Hay que fijarse en las palabras. En las palabras sí, mola un montón. Nos guían. ¿Y tú, Esther, tienes rutinas o te pasa como a Eva? No, yo sí que las tengo porque además me ayudan mucho, me gustan. Yo por las noches suelo meditar. Por las noches. Sí. Pero bueno, si no puedo por la noche o hay días que no me apetece, no lo hago. Esto no es una obligación, quiero decir. La rutina no me la tomo como obligación, sino como que busco ese momento porque es un momento agradable para mí. En el momento que deja de serlo, la cambio, ¿no? Puede ser por la mañana también. Y por las mañanas sí que hago una serie de ejercicios que bueno, pues que me ayudan a activarme. Entonces, en esos ejercicios físicos, que es un poco lo que trabajo también en el programa, en el Inner Balance, ahí sí que esos ejercicios te ayudan a activarte, ¿no? Entonces, muchas veces por la mañana te levantas un poco perezoso o hay días que te cuesta, y con esos ejercicios al final lo que haces es un poco ponerte en una marcha, pero no una marcha muy activa, sino poco a poco, ¿no? Un despertar muy agradable, en una activación muy agradable, en la que vas cogiendo ritmo, pero en la que vas cogiendo un ritmo que no es llegar y decir, me tengo que tomar un café que necesito, no, es que vas notando que ya vas subiendo y subes de una manera muy positiva todo tu cuerpo. Entonces, bueno, son pequeños ejercicios que son muy fáciles y bueno, pues que realmente te activan a todos los niveles. Y que además también, incluso esos ejercicios también los hago cuando estoy a media mañana o por la tarde, ¿no? Hay días que llegas y estás muy, muy cansado y tienes que cambiar el chip de trabajo a casa. Para romper eso también hago esos ejercicios y un poco te ayudan un poco a que esas conexiones neuronales, son unos ejercicios que ayudan a que esas conexiones neuronales lleguen hasta el final del camino, porque hay veces que, claro, con la energía se van quedando como a mitad de camino las conexiones neuronales. Y con esto lo que haces es que se activa otra vez, se abren los campos magnéticos y entonces, bueno, pues haces que todo fluya y que tus neuronas de repente se sientan relajadas, ¿no? Oye, me parece muy interesante. ¿Puedes darnos a nuestros oyentes y televidentes algún tipo de pista de cómo hacer estos ejercicios o cómo se hacen estos ejercicios? Pues mira, de pie,
¿vale? De pie y empezando a mover, sobre todo, mover las articulaciones, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Empezar a mover articulaciones, porque las articulaciones muchas veces, claro, tenemos muy malos hábitos de estar a lo mejor sin querer, estás con un bolígrafo, estás tal, y empiezas a notar tensión sin darte cuenta. Aprietas el puño de repente. No te das cuenta. Exacto, y de repente... No me estoy peleando con nadie. Y sueltas el bolígrafo y dices, qué dolor de mano, ¿no? Pues entonces de repente pues empezar simplemente a activar un poco tus articulaciones con pequeños movimientos, todo muy suave, muy sutil, y bueno, pues en el cuello, los brazos, las muñecas, y empiezas de repente pues unos movimientos suaves, bueno, en este caso son movimientos estudiados, ¿no? Pero movimientos circulares y muy suaves y pequeñitos. Esto te hace también concentrarte en el movimiento, porque al ser pequeños no estamos acostumbrados a hacer movimientos pequeños. Claro. Le dices a la gente, mueve las muñecas, y entonces de repente empiezan a hacer movimientos incluso. Muévelas despacio, siéntelas, y te hace un poco... Siendo consciente de lo que estás haciendo. Efectivamente, te hace, y entonces te hace recuperar mucha energía, y a partir de ahí ya empezamos a trabajar otras muchas cosas, pero eso a lo largo del día yo lo voy haciendo. Entonces hay momentos del día que por la tarde a lo mejor que dices, buf, qué día, ¿no? Y ya me metería en la cama, ¿no? Y hay mucha gente que llega y dice, buf, me tiraría a ver la televisión o a yo qué sé, a lo que sea, ¿no? Pues en vez de eso, actívate un poquito más y el estar con tus hijos, con tu pareja o con tus amigos de otra manera y en otro estado, aunque estés cansado, pero ya tienes otra apertura. Es que fíjate, nos hablan las encuestas y las investigaciones de que pasamos 4 y 5 horas delante de una pantalla, ya sea la televisión o sea el móvil o el iPad o lo que sea, y la gente que estamos además trabajando con el ordenador muchas más horas incluso. Entonces, pero ya solamente para esos momentos de desconexión que hablo, ¿vale? Antes era la televisión y nos tirábamos 4 o 5 horas en la televisión, pero hoy en día esas 4 o 5 horas se reparten en pantallas y en televisión y en móvil, etcétera, ¿no? En lugar de desconectar a través de la televisión, que me echen cosas, sería desconectar haciendo lo que estáis diciendo vosotras, es decir, este tipo de actividades o las actividades que también nos ha estado comentando Eva, ¿no? Claro, al final se trata de recargar las pilas. La televisión lo que te hace es desconectar, efectivamente, porque tu mente la dejas parada, ¿no? Se trata de que actives. En este caso yo, por ejemplo, lo que siempre digo es que lo que hace este programa es activar tu mente. Y activar tu mente significa no tener que estar físicamente muy alterado, sino que tu mente vuelva a estar en funcionamiento y todo tu organismo, que por eso hablo de equilibrio y del yin y el yang, todo tu organismo se pone otra vez en funcionamiento al ritmo que necesite. No necesariamente tiene que ser rápido, sino que tu cuerpo se sienta a gusto con la velocidad que tiene, que tu cuerpo se sienta a gusto con lo que estás haciendo. Si quieres quedarte sentado tranquilamente viendo la televisión, sé consciente y disfruta de la televisión, pero no te tires en el sofá, no es lo mismo. Y otra de las cosas que me preguntabas antes por las rutinas, ¿no? Y que también en esto, y que es buenísimo, es beber agua. Por favor, no olvidéis beber agua porque, efectivamente, beber agua. No olvidéis beber agua. Estamos bebiendo agua, ¿vale? Para porque las neuronas necesitan ese medio del que os hablaba antes y consumen mucha energía y agua, ¿no? Entonces, cuando estéis cansados delante de la pantalla, que nos absorbe, ¿no? Decías antes. Muchas veces yo veo a la gente absorbida por la pantalla. Digo, respira un poco, acuérdate de beber agua y de levantarte un poco, muévete. Y estirarte un poquito. Y vuelve a colocarte. Claro que sí. La vida es otra cosa. Oye, Esther, se nos acaba el tiempo. Me encantaría estar durante mucho más tiempo hablando con vosotras dos. Ha sido un verdadero placer. ¿Cómo se ponen en contacto contigo, Esther? Pues bueno, a través de la página web de www.motivatumente.com o a través del teléfono el 670 67 90 14, cualquiera de los dos. Motivatumente.com para reducir ese estrés, evatrota.com también para poder conectarnos con la naturaleza, con nuestro cuerpo, con nuestra realidad y ser mucho más felices. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora seguimos con el programa después de los servicios informativos. Hasta ahora.